Esta noche veremos más, realmente no es un sermón, es más como una enseñanza. Los domingos por la noche es más íntimo, ¿verdad? Como familia, normalmente los visitantes llegan en la mañana y en la noche tenemos la oportunidad de exponer la palabra de Dios de una manera más profunda como cristianos. Entonces esta noche estaremos hablando acerca de la interpretación bíblica y enfocándonos mucho en lo que se llama marco de referencia, nuestros trasfondos, nuestras presuposiciones. Todos nosotros tenemos trasfondos diferentes y eso se ve muy a menudo, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Yo tengo un marco de referencia que influye mi entendimiento de mi rol o papel como padre y como esposo. Y un ejemplo de eso es que mi padre siempre habla la verdad, pero no, a veces una verdad dura, hay que cubrir esa verdad con miel para que tenga mejor sabor, ¿me entienden? Entonces mi padre no usa miel y siempre dice la verdad tal como es, tan dura que sea. Y yo pensaba, bueno, ese es algo que un esposo debe hacer para ayudarle a su esposa. Y mi esposa, ella quería hacer algo muy bueno y quería preparar una comida favorita mía, que es arroz con, entiendo que va a sonar un chin extraño, pero es un arroz con una salsa de tomate, con tocineta y salchicha y todo eso, y también con un huevo y un panqueque. Y es algo del sur de los Estados Unidos, esperen, un Johnny Cake, así. Pero es algo del sur de los Estados Unidos que yo tenía mucho en mi juventud y es una de las comidas favoritas mías. Un día, yo sé que suena extraño, pero no es salsa de espagueti, no, es algo diferente. Y es difícil explicar y entender, pero ella, creciendo en Carolina del Norte y yo en la Florida, nunca había probado ese plato. Entonces ella llamó a mi madre y dijo, mi esposa llamó a mi madre y dijo, bueno, yo quiero preparar ese plato para Jaime. Y cuando yo llegué de mi trabajo, estaba ahí en la mesa y bueno, yo estaba muy feliz, muy contento hasta probarla. Y aunque ella llamó a mi madre, cambió algo, porque no salió igual. Y yo estaba comiendo y comí todo y ella con mucho orgullo dijo, bueno, ¿qué tal? Y yo dije, está bueno, pero no tanto como lo de mamá. Yo aprendí eso de mi papá, hablar así. Y yo no vi a mi esposa por 2 semanas. Y después de 2 semanas yo podía abrir ese ojo un chin. Y 2 semanas después yo podía abrir ese ojo también. Pero ese es un ejemplo de nuestros marcos de referencia que afectan nuestro matrimonio. Es lo mismo con crianza de los niños. La manera en la cual fuimos criados afecta nuestro entendimiento de nuestro papel como padres, ¿verdad? Si tus padres eran muy cariñosos, es muy probable que seas cariñoso también. Si los padres eran muy duros, es probable que seas duro también. Si el padre nunca estaba en la casa porque trabaja como 70 horas en la semana, es muy probable que el hijo va a seguir ese patrón y hacer lo mismo como aprendió de su padre, de su marco de referencia. Y a veces los hijos quieren hacer al revés de lo que hacen sus padres y cambiar y romper esa cadena. Por ejemplo, si el padre es borracho, a veces el niño va en la autodidacción y dice, bueno, yo no quiero ni tocar el alcohol. Eso es algo que afecta nuestro entendimiento de nuestro papel como padres. Y es el marco de referencia que básicamente nos afecta, nos guía en entender nuestro papel. Y entonces,
Eso pasa también con nuestro estudio de la Biblia. Cuando yo empecé estudiando la Biblia, yo empecé viendo solamente el juicio de Dios. Solamente el juicio de Dios, porque yo crecí en una iglesia muy legalista. Muy legalista. Y había un listado de todas las reglas que debe cumplir y también vestimiento. Había un letrero al entrar al templo explicando todo el vestimiento esperado de las mujeres y de los caballeros también. Si llegas sin, bueno, esta noche no tengo corbata, está ahí, no quería ahogarme. Ese corbata, wow. Me quejo mucho de corbatas, pero si yo estuviera ahí, ahora mismo, si yo estuviera ahí, alguien me diría, bueno, tiene que poner corbata y también saco, porque es el tipo de iglesia. Entonces, cuando yo empecé estudiando la palabra de Dios, yo empecé con ese marco de referencia solamente viendo el juicio de Dios. No me enfocaba sobre la gracia de Dios y yo leía la palabra de Dios de una manera muy legalista también, y era por mi trasfondo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos nuestro deseo es llegar a la intención del autor. Es llegar en el proceso de interpretación. Queremos como la cima o el clímax o el cumbre de la montaña. Queremos llegar a la intención del autor. Y esa persona ahí es nosotros. Vamos a pretender que es nosotros. Y básicamente el primer paso es dejar atrás nuestros marcos de referencia. Si ustedes están ahí, podemos empezar en segundo de Pedro. Siempre quiero decir primero, pero segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 16. Ya lo leo. Segundo de Pedro 1:16. Voy a empezar con 15. Pero dice así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Las cosas que está mencionando son las cosas de las virtudes cristianas, son todas las cosas que se encuentran en el versículo 4, que son las cosas dadas, que son preciosas, que vienen de arriba. Y nuestra naturaleza divina. Él está enseñando básicamente acerca de la vida cristiana. Entonces él dice que quiero que vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él dice que lo que está enseñando Pedro, lo que está enseñando a esa iglesia, a esa audiencia, es que no vino de fábulas artificiosas, no vino de una persona inventando la enseñanza. Él dice, y él basa su enseñanza en el hecho que vio a Cristo con sus propios ojos. Versículo 7. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Él se refiere a ese momento en Mateo capítulo 17, si ustedes quieren ir allá. Refiere a ese acontecimiento en el Monte Santo cuando Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Ellos vieron con sus propios ojos la transfiguración y también el testimonio del Padre Celestial cuando Él habló después de ese momento. Y Pedro y los apóstoles eran testigos oculares a esa confirmación. Y entonces él refiere a ese momento, y hablando de marcos de referencia, vamos a ver cómo, antes de empezar hablando acerca del hecho que la Biblia no es de interpretación privada y todas esas cosas que ya ustedes conocen bien, ya saben, pero
empieza su argumento ahí y hay que preguntar ¿por qué? Entonces, estamos en Mateo capítulo 17 y dice así, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Esa es una oportunidad maravillosa para Pedro y Jacobo y Juan a ver a Cristo transfigurarse, así mostrar su gloria celestial en esa tierra, mostrar eso, y también aparecieron Moisés y Elías. Es una situación, wow, no puedo describir. Entonces, Pedro, hablando solamente como Pedro puede, empieza hablando y, bueno, me identifico mucho con Pedro porque hablo cuando no debo. ¿De verdad? Bueno, entonces dice así. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Ese versículo, bueno, lleva es muy profundo en entender lo que está diciendo Pedro. Porque dice, hagamos aquí 3 enramadas. Las enramadas son como carpas, tabernáculos en el griego. Y ese refiere a una de dos cosas. Primeramente puede ser diciendo un tabernáculo de adoración. Un lugar donde se adora, como vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el tabernáculo. Después de salir del Éxodo, ellos construyeron eso como centro, como mencionamos esta mañana, el centro de adoración. Pero también esa palabra refiere a las carpas que ellos usaron durante todo el tiempo del Éxodo, antes de llegar a la tierra santa, bueno, la tierra prometida. Antes de llegar allí, vivían en esas carpas. Entonces, para mí, según el contexto y también según lo que vemos en el libro de Mateo y también en todos los evangelios, continuamente los apóstoles están equivocados pensando que Jesucristo iba a establecer su reino en ese momento. Siempre estaban esperando a Cristo como el Mesías, como el prometido. Siempre estaban esperando que Cristo estableciera su reino y que librara al pueblo de Israel del imperio romano. Siempre estaban esperando eso. Y vemos muchas veces a Cristo corrigiendo su mala interpretación de su papel como salvador del mundo, no solamente el rey del mundo. Y entonces vemos a Pedro una vez más, según lo que entiendo, y vamos a verlo en versículo 10 también. Según lo que entiendo, Pedro estaba leyendo, acaba de leer, pero leyó el Antiguo Testamento, vio a Moisés y también cómo Cristo se conecta con Moisés como el nuevo Moisés. Mateo describe a Cristo en su nacimiento y también en su juventud en frases y también en imágenes muy similares, parecidas a Moisés. Entonces presenta a Cristo como un nuevo Moisés. Y también viendo a Elías, que en los profetas, los libros proféticos, dice que Elías iba a venir antes y preparar el camino para el Mesías. Entonces él, viendo la transfiguración de Cristo, pensando en todo eso, el hecho que Elías iba a venir y preparar el camino para el Mesías, quien en su entendimiento iba a establecer su reino sobre la tierra, él dijo, bueno, preparemos por ese nuevo éxodo. Vamos a establecer y vamos a construir carpas para prepararnos por ese nuevo éxodo. Esa es la razón que dice en versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Ellos tenían todo ese marco de referencia y cuando vieron la transfiguración de Cristo, pensaron, bueno, ese es el momento. Cristo va a librarnos del imperio romano y establecer su reino sobre la tierra. Pero llegó con un mal entendimiento del papel de Cristo, papel de Mesías, y recibió una corrección. Mira el versículo 5. Mientras él aún hablaba, estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Wow. Yo me identifico mucho con Pedro porque quiero en mi tentación, quiero interpretar mi situación según mi propio marco de referencia, mi propio trasfondo, mi propio entendimiento, en vez de absorber y aprender de Cristo. Versículo 6. Al oír eso, los discípulos se prostraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios corrigió a Pedro. Y esa es la razón que cuando Pedro y todos los discípulos, los demás discípulos, cuando ellos preguntan, no entendemos lo que está pasando. Elías estaba ahí, Jesucristo se transfiguró. Y la Biblia dice que Elías iba a venir primero. Es necesario que Elías venga primero. No entendemos. Porque pensaban antes que entendieron. Pero ahora están, están totalmente confundidos. Esa es la palabra, gracias, confundidos. Estaban totalmente confundidos. Entonces Cristo responde, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurar todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y ahora ellos oyeron a Cristo, como Dios dijo, a él oyeron a Cristo en versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora entienden, porque dejaron atrás su marco de referencia y escucharon a Cristo. Y eso es lo que vemos, se hace muchas veces. Si ustedes quieren ir conmigo a Hechos capítulo 1, y vamos a ver ese pasaje muy rápidamente, pero es después de pasar tanto tiempo con Cristo y ver que Cristo dice muchas veces, os convenga que me vaya, porque si no me vaya, el Espíritu Santo no va a venir. El Consolador, y también refiere a su ascendencia, refiere al hecho que iba a salir y un día en el futuro iba a volver para establecer su reino. Y entonces después de su resurrección y justamente antes de su ascensión al cielo, vemos en versículo 3, dice así: a quienes, hablando acerca de los discípulos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Cristo está vivo, indubitables, pruebas indubitables, no hay duda. Apareciéndoles durante 40 días, estaba ahí 40 días, mira así, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué era el tema de su enseñanza? El reino de Dios. Mira el versículo 6. Entonces, después de pasar 40 días con Cristo, escuchando enseñanza acerca del reino de Dios, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento? ¡Ay, qué insensatos! Nosotros somos así. Jesucristo dijo:
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es para ustedes saber cuándo voy a establecer mi reino. Acaban de pasar esos 40 días con Cristo y aún llegaron a la situación interpretando todo según su marco de referencia. Es difícil dejar atrás nuestro trasfondo, nuestra presuposición de lo que diga la palabra de Dios. Pero para subir ese monte de interpretación y llegar a la intención del autor, nosotros necesitamos dejar atrás nuestros marcos de referencia, trasfondos y presuposiciones. Básicamente hay muchas presuposiciones, hay muchos trasfondos que se convierten, si ustedes quieren volver a 2 de Pedro, que se convierten en una interpretación privada, que dice versículo 20, que la palabra de Dios, y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero nosotros muy a menudo llegamos a la palabra de Dios interpretando la Biblia según nuestra teología, según el entendimiento de nuestros familiares, los políticos, justicia social es un ejemplo, nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros trasfondos afectan la manera que interpretamos la Biblia. Y básicamente lo que hacemos con nuestros trasfondos es que nosotros nos hacemos reyes sobre el texto bíblico. Cuando llego a un pasaje y traigo mi propia interpretación, mi interpretación privada, según toda mi teología que he estudiado y pienso, bueno, tengo razón, y dejo que todo eso controle la interpretación, o bueno, puede ser en las interpretaciones que he escuchado desde un púlpito, desde mi juventud, desde el ser pastor, y pensando siempre que el pastor nunca va a estar equivocado. Bueno, somos seres humanos. Hay muchas veces en mi vida que he dicho, bueno, yo estaba equivocado cuando yo dije eso de la palabra de Dios. El mensaje que prediqué esta mañana de Ageo, yo prediqué ese mismo pasaje hace 5 años, y al revisar ese pasaje y ese mensaje, yo dije, bueno, todo ese mensaje va para la basura. Voy a empezar de nuevo, porque realmente yo estaba equivocado en mi interpretación. Y nuestros trasfondos pueden ser de nuestra cultura. Ustedes como dominicanos van a leer algunos pasajes y van a interpretar algunos pasajes y verlo de una manera diferente que a nosotros como gringos, como extranjeros de los Estados Unidos, porque nuestra cultura afecta nuestra interpretación, creencias, experiencias, sentimientos. Hay gente que dice, bueno, yo no quiero creer que un Dios de amor puede mandar la muerte de tanta gente como vemos en el libro de Josué. Dios envió a Israel, su pueblo, a matar a todos los que estaban ahí, a todos los cananitos. Y entonces hay mucha gente que dice, bueno, según mis sentimientos, según mis emociones, yo no creo que eso era la verdad. Entonces yo voy a ponerme como rey sobre el texto bíblico y decir, bueno, ese acontecimiento, esa historia no es verdadera. Esa historia realmente no pasó. O era una interpretación cultural en ese momento, y ellos hacen mucho pretexto, muchas excusas para cambiar el significado de la palabra de Dios, porque a ellos viola sus sentimientos. Bueno, eso es dejar que nosotros seamos reyes sobre el texto bíblico. También, amigos, compañeros, yo tenía un amigo cuando yo estaba en Piedmont estudiando la licenciatura de teología. Había un amigo ahí que era como chichigua. ¿Sabe qué pasa con un chichigua? La chichigua se va por ahí y se va por ahí y se mueve mucho. Y ese amigo, cada vez que estaba con los armenistas,
Él estaba diciendo, bueno, yo soy armenista. Y cada vez que estaba con calvinistas, yo soy calvinista. Y cada vez que estaba con otras personas, yo soy de tu campo y de tu campo. Y como Chichigua se movía mucho. Y bueno, eso me cansa. Es duro, ¿verdad? Pero lo que debemos hacer es dejar que el texto bíblico, para que no interpretamos de una manera, de una interpretación privada, debemos dejar que el texto bíblico sea rey como nosotros. No podemos dejar atrás, cada vez y siempre, no podemos dejar atrás nuestros marcos de referencia. Son una parte de quienes somos. Pero lo que podemos hacer es identificar cuáles son los tuyos y cuáles son los míos, y de tratar de identificar y reconocer y decir, bueno, yo no quiero caer en esa trampa. No quiero caer en esa trampa. Y entonces, la pregunta no es si los tenemos o no. La pregunta no es si tienes marcos de referencia que afecten tu interpretación de la Biblia. No, la pregunta es cuáles son los tuyos y cuáles son los míos. Porque todos nosotros tenemos trasfondos que afectan nuestra interpretación del texto. Pero siempre debemos dejar que el texto bíblico gobierne nuestros marcos de referencia, que estén sometidos al texto y que también sean flexibles a cambiar cuando el texto bíblico los contradice. El peligro es cuando dejamos que nuestras presuposiciones gobiernen el texto bíblico. Y cuando caímos en esa trampa, abrimos la puerta a la mala interpretación y causamos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Entonces, volviendo a 2 de Pedro, ¿cómo podemos nosotros dejar atrás nuestros marcos de referencia? Dice así, que nuestros marcos de referencia no son inspirados, pero el texto bíblico sí es inspirado. Mira el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue traída por la voluntad humana, no es una invención humana, no es según, como dijo Pedro, según fábulas artificiosas. Eso significa, esa palabra que dice siendo inspirados, significa llevados. Y se utiliza en Hechos capítulo 27, se utiliza para decir que un barco era llevado por el viento. Y lo que vemos es que el Espíritu Santo es como el viento empujando el barco o la pluma de los autores bíblicos, inspirando la palabra de Dios, utilizando métodos humanos, utilizando seres humanos que tenían su propio estilo, que escribieron su propio género, que escribieron utilizando sus propias palabras y expresiones, frases. Eso es lo que vemos con la Biblia. Entonces, eso no significa que el autor era un robot, ni escriba copiando todo lo que recibió de Dios. No eran escribiendo, copiando lo que escucharon. A veces sí, cuando hay una cita diciendo, así dice Jehová, como vimos esta mañana en Ageo. Pero ese libro de Ageo incluye citas de un mensaje dijo por Cristo, o por Dios, perdón, pero también incluye historia, narración. Entonces, cuando llegamos a la palabra de Dios, necesitamos reconocer que Dios usó los talentos, las personalidades, estilos personales, etcétera, etcétera, para comunicar su mensaje. Es una colaboración entre Dios, el autor divino, y los autores humanos, con el Espíritu Santo llevando a cabo su propósito por medio del autor humano. Y porque es un libro empaquetado por medios humanos, debemos tener cuidado cuando interpretamos la Biblia y estar seguro que nuestra interpretación es la correcta. Necesitamos tener cuidado, especialmente si vas a enseñar, bueno, aún más.
Porque nosotros como embajadores del rey, nosotros como representantes del rey y un predicador que se pone en el púlpito para predicar, para comunicar el mensaje de Dios, debe estar seguro que ese realmente, verdaderamente es el mensaje que Dios quería comunicar por ese texto. Y no es el mensaje propio de ese predicador, o de ese maestro de escuela dominical, o ese padre enseñando a sus hijos en la casa. Porque nosotros, bueno, imagínate conmigo por un momentito, vamos atrás como 60 años en ese país. ¿Quién era el rey? Vamos a decir rey, pero no era rey, pero ¿quién era el rey? 60, 70 años. Tenemos Balaguer y también Trujillo. ¿Qué pasaría si Trujillo enviara a un mensajero a un pueblo para leer un decreto y comunicar un mensaje a Alto Mayor diciendo, ese dice en la oficina del rey, del presidente, ¿cómo se llama? Así. Pero ¿qué pasaría si ese mensajero dijera, bueno, yo quiero cambiar esa frase. Yo no quiero leer eso porque realmente en mi opinión no vale. Y eso, bueno, voy a cambiarlo. Bueno, no quería decir eso, voy a cambiar eso también. ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Esa es la realidad. Nosotros como mensajeros de Dios Santísimo, del Rey verdadero, del Rey de toda la eternidad, del Rey de toda la tierra, de todo el mundo, somos mensajeros y traemos el mensaje, la revelación de Dios al pueblo de Dios y también al mundo. Debemos estar seguros que nuestra interpretación es la correcta. Debemos, porque estamos tratando no de una interpretación de Don Quijote, no. Estamos tratando una interpretación de la revelación de Dios. Pero hablando de Don Quijote, ese es un libro que lleva su propio estilo, que lleva su propio contexto, que lleva todo eso. Y para entender Don Quijote hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso para entender lo que dice. Hay palabras extrañas, hay que buscar en un diccionario, hay una situación cultural en ese entonces, hay que entender el contexto histórico y contexto literario, todo eso. Podemos traer ese entendimiento de cómo interpretar algo humano, una palabra humana, un libro humano. Podemos traer todo eso y aplicarlo a la Biblia, porque es una Biblia divina, humana. ¿Me entienden? Empaquetado en métodos, en un paquete humano. Entonces, cuando llegamos aquí, vemos nuestros marcos de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a subir esa montaña? Primeramente, el primer paso, la primera parada es el contexto. Yo dije que era una clase de seminario esta noche, ¿verdad? Tenemos una clase de seminario. Voy a tratar de hacerlo de una manera más interesante para que ustedes no duerman, pero vemos los contextos. Hay mucho que podemos abordar en el contexto. Si quiere tomar esa clase, Jeremías enseña hermenéutica. En esa clase de hermenéutica hay como 3 semanas hablando acerca de contextos. Esta noche vamos a hablar por 5 minutos. Entonces hay mucho más que podemos abordar. Pero básicamente tenemos el contexto literario. El contexto literario es simplemente el texto en alrededor de tu texto. Es entender el pensamiento principal del libro para saber cómo tu texto encaja en el argumento del libro. También tenemos el contexto histórico que se refiere a las circunstancias o la situación que impulsó el texto. En el contexto histórico, ¿qué estaba pasando en la vida del autor? ¿Qué estaba pasando en la vida de su audiencia? ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese entonces? Como vimos esa mañana en Ageo, tuvimos que hablar acerca del contexto histórico para entender el mensaje de Ageo a ese pueblo. Teníamos que explicar qué era el templo, por qué construir el templo, por qué era destruido. Y todo eso
para traernos y entender un poco del contexto de Esdras y también Nehemías, para saber lo que estaba pasando en la vida de su audiencia. Ese es el contexto histórico. Y también tenemos el contexto bíblico, que básicamente el contexto bíblico son textos paralelos, que son textos que traen luz a ese texto, como Esdras y Nehemías. Y Nehemías son textos paralelos a Ageo para entender qué estaba pasando. Si estás leyendo una carta de Pablo, puedes leer en Hechos cuando Pablo estaba en tal ciudad, para entender. Y si vas a Gálatas, puedes leer Hechos capítulo 13, 14. Si vas a Éfesos, puedes ver Hechos capítulo 18 y 19 para ver qué estaba pasando. ¿Y qué refiere cuando dice que voy a quedarme aquí por ese invierno y si Dios quiere me vaya allá? ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? Ese es el contexto bíblico. Pero básicamente cuando hablamos acerca del contexto, nosotros llegamos a la palabra de Dios en nuestro ahora, ¿verdad? Nosotros en nuestra ahora vemos el texto bíblico y la tentación es interpretar la Biblia según nuestra ahora. Pero hay que saber que ellos tenían su entonces. Y también hay un espacio entre nosotros y ellos en su entonces, que es un espacio de tiempo, un espacio de cultura, de lenguaje. No vino en español la palabra de Dios. No era escrita en español, ni inglés, ni latín, ni cualquier idioma que hablamos ahora en el mundo. No, hebreo y griego. Entonces hay palabras que a veces no se traducen. Hay frases que a veces no se traducen. Cualquier persona, mi hermano Daniel puede testificar que hay frases en inglés que no traducen al español. Si has traducido por David Ferguson, Ferguson es el peor porque utiliza frases que tienen significado ya en los Estados Unidos, pero no se traducen. Y todo su sermón está lleno, ¿verdad, Adela? Todo su sermón está lleno con frases gringos que realmente no significan nada. Entonces, el traductor está ahí pensando, ¿cómo voy a traducir eso? ¿Qué significa esa frase a mi audiencia? Y eso significa que nosotros debemos poner el esfuerzo para cruzar ese espacio, para entender ellos en su entonces. Esa es la razón que estudiamos, que hacemos un estudio profundo. Estoy hablando se puede hacerlo en tu lectura diaria, pero también en tu preparación de sermones, de lecciones o enseñanzas para la escuela dominical. Hay que pararte y pensar, ¿tengo razón en cuanto a lo que creo significa ese texto? Y una manera que podemos atravesar eso es por medio del estudio. Es por tratar de ponernos en su entonces y salir de nuestro ahora. Pero es casi imposible salir de nuestro ahora, porque como dije, hay tanto espacio ahí. Pero en la segunda parada tenemos evaluación. Evaluación básicamente es preguntar o hacer la pregunta: ¿qué es la idea central del autor? Eso es lo que hicimos esta mañana con Ageo. ¿Qué era la idea central del autor? En cuanto a Ageo, hay 4 mensajes de Ageo, de Jehová. Básicamente hay 4 mensajes. Y esta mañana el libro de Ageo, capítulo 1, era el primer mensaje. Abordamos casi todo el primer mensaje. Y hay que preguntar cómo ese mensaje se aplica o se encaja con los demás. Es ver el esqueleto, la estructura, y también ver frases importantes. Ahora son los huesos. Son los huesos. Hay una frase, esta mañana vimos tiempo, ese pueblo. También vimos esa casa.
Hay muchas frases y también puede ver palabras claves que son la médula del esqueleto, de los huesos. Y palabras claves, poner énfasis. Si hay una palabra repetida, hay que poner énfasis ahí. Entonces, una evaluación. No tiene que ser algo muy profundo y traducirlo del hebreo y hacer un estudio de todo, sintaxis y todo eso. Bueno, eso es demasiado. Es solamente si vas a escribir un libro, un comentario, puede hacerlo, pero en tu propio tiempo. Bueno, estamos hablando acerca de usar tu mente para leer la Biblia, la palabra de Dios, como lees Don Quijote. ¿Me entienden? Es por medio de una evaluación para entender lo que dice el autor. Pero también tenemos esa parada que dice reflexión teológica. Cuando hablamos acerca de la historia de la Biblia, hay un hilo que pasa por toda la Biblia. Ese hilo, ese tema, se enfoque en Cristo, se enfoque en la cruz. Entonces, cuando hablamos acerca de la historia de la redención o reflexión teológica, vemos muchas paradas en ese hilo, muchos puntos que se relacionan entre sí. Y vemos la creación, la caída, los pactos, el exilio, la iglesia, eventos futuros, la eternidad, pero todo tiene Cristo como su centro. Ellos en el Antiguo Testamento estaban mirando hacia Cristo en el futuro y nosotros miramos hacia atrás a la cruz por nuestra salvación. Es lo mismo, es la misma salvación, es el mismo medio de la salvación. Entonces, esta mañana, en cuanto a la historia redentora, vimos a Ageo con todo eso aquí. Entonces, ¿cómo se relaciona Ageo con toda esa historia? Podemos conectar su mensaje con el exilio, ¿verdad? Pero también podemos conectar su mensaje con los pactos, porque Dios prometió una tierra a Israel y dejó que los refugiados volvieran a su tierra, esa tierra prometida, pero no tomaron toda la tierra. Entonces hay una esperanza que un día esa persona esperado va a traer a Israel a llenar o dominar, a ser los dueños de toda su tierra, porque aún esa promesa no ha sido cumplido, ni en Ageo, ni en el Antiguo Testamento con David y Salomón. Entonces podemos conectarlo con los pactos, con el pacto de Moisés, porque ellos vieron las consecuencias de violar ese pacto. También con la caída, porque estaban ahí, porque son pecadores por causa de la caída, por la naturaleza humana. Entonces, ya que conectamos a Ageo con el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a conectar a Ageo con la historia redentora del Nuevo Testamento? Cristo es ese esperado, es el mejor templo. Cristo dijo, bueno, voy a destruir ese templo y en 3 días reedificarlo. No estaba hablando acerca del templo físico, estaba hablando acerca de su propio cuerpo. Entonces vemos que Cristo es el nuevo templo y también nosotros somos el templo de Dios. Y un día en el futuro, evento futuro, Cristo va a reinar sentado sobre el trono de David en el templo. ¿Me entienden? Entonces podemos conectar ese mensaje con esa historia redentora para entender lo que quería decir Ageo. Lo que es, y puedes hacerlo con cualquier texto. Todos los textos se encajan, cada pasaje de la Biblia se encaja en esa historia redentora, apuntando al plan de Dios, al plan eterno de Dios. Entonces, por fin llegamos a la intención del autor. Es nuestro propósito. Cuando llegamos a la palabra de Dios, nuestro propósito es entender qué quería decir el autor. ¿Qué quería decir el autor? Hay muchos que quieren dividir el autor divino y el autor humano y decir, bueno, el autor humano tenía ese en mente, pero el autor divino tenía ese en mente. No se puede hacerlo.
porque dice que son inspirados, llevados por el Espíritu, y hay un solo significado de la palabra de Dios. No hay una lectura espiritual, una lectura sobrenatural que nos da luz, que no tenían los autores bíblicos, los autores humanos. No, nada de eso. Queremos ver qué quería decir Dios, qué quería decir el autor en cuanto a cómo escribió ese texto. Y por ahí, hablando a los pastores, maestros, padres también, por ahí podemos empezar esa bajada, donde vemos toda la estructura de un sermón, principios, ilustraciones, aplicaciones. Pero bajar, ¿cuál es más difícil? ¿Subir la montaña o bajar la montaña? Bueno, es muchísimo más difícil subir. No he ido a Pico Duarte, pero quiero. Si alguien quiere planificar algo conmigo, podemos ir juntos. Pero me dice que es un viaje de 3 días, porque es tan difícil subir, pero es más fácil bajar. Y hacer todo el esfuerzo de entender la intención del autor, de entender qué quiere decir el texto, hace la obra en la bajada de la montaña, en la preparación del sermón, en la preparación de esa enseñanza, en la preparación de tu devoción familiar con los niños en la casa. Eso hace que todo sea más fácil, porque podemos ver los principios puestos por el autor, en vez de inventar un principio que realmente esté o no. También las ilustraciones, aplicaciones, todo eso se hace más fácil porque tenemos un entendimiento de lo que quiere decir el autor. Cuando decimos que nosotros nunca diríamos que somos reyes sobre el texto con nuestras palabras. Nunca diríamos esto. Pero con nuestras acciones, eso comunica a veces otra historia. Y cuando nosotros nos ponemos como reyes sobre el texto, nosotros nos ponemos con autoridad sobre la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo tratas esa palabra, porque es una palabra santa, es una palabra preciosa, es el mensaje, la revelación de Dios a nosotros. Hay que estar seguro que la interpretación es correcta, es la correcta, porque si no, abrimos la puerta y por el peligro de una mala interpretación. Y es tan importante. Y bueno, ese mensaje o enseñanza esta noche era algo que me tomó mucho tiempo aprender. Y aún lucho con mis marcos de referencia. Yo recuerdo en una discusión, un foro en una de mis clases en seminario hace 3 o 4 años. Yo estaba escribiendo algo y cuando yo escribí y envié ese mensaje o esa respuesta a la pregunta del profesor, esa respuesta yo pensaba, bueno, yo tengo razón en lo que acabo de decir. Todos los demás en la clase destruyeron mi argumento con la Biblia. Y yo dije, wow, yo estaba equivocado. Eso es algo que aprendí en mi juventud acerca de la palabra de Dios, que no era la verdad, que era una interpretación privada. Y ahora Dios trajo luz y la respuesta debe ser, en vez de endurecernos en nuestra propia interpretación y decir, bueno, yo tengo razón, es humillarnos. Pero también no debemos ser como la chichigua que se va a cualquier lugar. Debemos tener una base y nosotros debemos tener cuidado en aceptar a todo lo que los demás enseñan y verificar que ese predicador que escuché en YouTube tenga razón. Porque hay muchas mentiras del diablo habladas por predicadores en YouTube. Hay que tener mucho cuidado, amigo. Hay que tener mucho cuidado con lo que ves ahí. Y no es que están diciendo algo que está equivocado totalmente,
pero es que ellos están predicando algo que quizás no sea, que no esté en el texto, o que estén predicando algo que es una interpretación o un mensaje propio de ese predicador. Hay que tener cuidado. Y yo he visto en la semana pasada, yo estaba hablando con unos familiares que están en una iglesia allá en los Estados Unidos, donde el pastor dijo, algo totalmente equivocado. Y me preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo dije, bueno, ¿qué es la interpretación correcta? Ok, eso es la interpretación correcta. Entonces, ¿cómo van a corregir a ese pastor? Y es un problema para ellos. Ahora mismo están tratando de atravesar esas aguas turbulentas porque hay un pastor que llegó a púlpito predicando su propio mensaje. Entonces nosotros, en nuestra propia interpretación, pero también en la evaluación de otros, los demás, no es que nosotros nunca debemos creer a un predicador, nunca debemos confiar a un predicador. No estoy tratando de socavar la confianza tuya en tu propio pastor. Estoy tratando de decir que nunca debemos aceptar un mensaje solamente porque vino desde un púlpito. Debemos ser como vemos en Hechos. ¿Quiénes son los Bereans en inglés? Bereans. Gracias. Debemos ser como ellos y evaluar la palabra de Dios para ver si tenga razón o no. Y si necesitas pasar más tiempo estudiando para prepararte para hacer esa obra, si necesitas invertir más en tu propio entendimiento, hazlo. Hay un seminario que enseña todo ese proceso. Hay un seminario que tenemos que el pastor José Sterling enseña en ese seminario. Ustedes conocen bien ese ministerio. Ese es un recurso. Pero también no estoy diciendo que ustedes deben, cada vez que llegues a la palabra de Dios, debes hacer todo ese proceso. Pero estoy diciendo que debes estar preparado para entender lo que dice la palabra de Dios. Evaluar todo. Porque hay mucha mentira. Hay muchos que tuercen, muchos que son inestables, que tuercen la palabra de Dios. Y es un mensaje, una advertencia al pueblo de Dios, que tenga cuidado, ¿ok?